Bueno, mi nombre es Andrea Tobar, soy diputada local del estado de Querétaro, represento al partido Morena, soy abogada, tengo 34 años, no sé, ¿qué más? Gracias. Bueno, a continuación le vamos a hacer una serie de preguntas. Ajá. Espero no la pueda resolver, ¿sí? Uh-huh. Gracias. Ok, bueno. Número 1. Mencione cuál fue el proceso para elegirlo como un candidato. Bueno, elegirla como una candidata. Bueno, yo soy diputada plurinominal, es decir, de representación proporcional. Uh-huh. Si ustedes recuerdan, cuando hay 15 distritos en Querétaro y somos 25 diputados locales. Uh-huh. Los 15 distritos son los de elección directa y los otros 10 diputados que quedan son los pluris, ¿no? En este caso, los 15 distritos en el 2021 los gana el Partido Acción Nacional. Uh-huh. Y pues ya, imagínense, no hubiera oposición. Si no existieran los diputados plurinominales, no existiría oposición. Entonces hay mucha gente que no entiende por qué existen los pluris, dicen que somos unos flojos y que no somos nada, pero la realidad es que para esto sirve. Nuestro sistema democrático está diseñado para esto, para que nadie tenga una mayoría absoluta o que no exista oposición. Entonces, yo desde el 2013 recolecté firmas, empecé a recolectar firmas en la UAC para someter a votación la reforma energética. Uh-huh. En el 2015 fui candidata en Morena. Uh-huh. En el 2018 fui candidata en Morena al Senado, suplente al Senado. Y pues en el 2021 se me da la oportunidad nuevamente de ser candidata a pluri. Entonces, bueno, ese es el proceso que yo viví y pues dentro de mi partido así se hizo. Perfecto. ¿Y algunos requisitos que le solicitaron para ser diputada? Bueno, pues obviamente ser mexicana, ser mayor de edad, mi acta de nacimiento, mi CURP, mi comprobante de domicilio, mi constancia de residencia en Querétaro. Creo que ya. Bueno, algo de mi carrera seguramente, o sea, mis documentos que acreditaban. Oficiales. Ajá, mis documentos oficiales. ¿Cuánto dura su cargo? 3 años. Ok. ¿Su labor en qué se especializa en un área? Bueno, yo soy abogada de profesión, trabajé 9 años en el Poder Judicial. Uh-huh. Yo en el Poder Judicial lo que hacía era sentencias de segunda instancia. Uh-huh. Es decir, cuando el juez da el fallo en primera instancia, si tú no estás de acuerdo, tienes la opción de apelar. Uh-huh. Entonces, la apelación se va a la segunda instancia y en segunda instancia los magistrados son los que resuelven. Pero los que trabajan con los magistrados son los proyectistas de segunda instancia. Ya sea eso, sentencias en materia civil, mercantil y familiar, que esas son mis 3 especialidades. Y bueno, como diputada lo que hago es obviamente revisar las iniciativas que se van a votar. Vemos el tema del presupuesto, nombramientos, por ejemplo, de magistrados, el Consejo de la Judicatura, el fiscal. También, bueno, estamos en la glosa, que es la comparecencia de los secretarios de Estado cada año después de que el gobernador rinde su informe. Hacemos gestiones, tenemos facultades para fiscalizar el recurso, porque pues al final de cuentas nosotros somos los que decidimos el recurso para dónde va y en qué se va a destinar. Ok, muchísimas gracias. Su partido político nos dijo que Morena, ¿verdad? Morena. ¿Y número de diputados en el estado? Son 25 diputados, son 15 de elección directa y 10 de pluris. De los 10, 5 son de Morena, 3 son del PRI, 1 del Verde y 1 del PAN. Ok, gracias. ¿Qué estudió para llegar a ser diputada? Yo estudié Derecho, pero según nuestra Constitución, cualquiera puede ser diputado. No es necesario que tengas una carrera y esto les explico rapidísimo por qué. Porque existe un principio que es el derecho a votar y ser votado. Uh-huh. Cualquiera puede que tenga 18 años, tiene ese derecho, ¿no? Tanto de votar como de ser votado. Y con base en eso es que cualquier persona puede ser diputado. No cualquiera puede ser a lo mejor presidente de la República, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero para ser diputado sí. Y además porque los diputados somos quienes representamos al pueblo. Somos representantes populares. Uh-huh. Ahora, ¿cree que el nivel de educación en Querétaro es el adecuado? El nivel de educación es el adecuado. Pues me parece que es un buen nivel. Al final de cuentas también depende pues de cada alumno, ¿no? Hay cosas que son básicas como las matemáticas, la ortografía, el español, el civismo, etcétera.
Pero también hay cosas que dependen de cada uno de nosotros, como pues, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si no fuera como... Diputada. La educación así, si no fuera como el máximo, ¿qué haría usted para mejorarlo? Yo creo que es importante que se nos enseñe, y digo se nos enseñe porque yo no tiene tanto que salir de la carrera. Por ejemplo, clases de fiscal, ¿no? Bueno, no fiscal, pero que sepas cómo vas a pagar impuestos, cómo te vas a dar de alta, algo de finanzas personales, porque luego uno cuando empieza a ganar dinero se emociona y te metes a meses sin intereses y al rato ya debes la vida. Aprender a, pues justo eso, administrarte, aprender a ahorrar, es importante también conocer pues el tema de los gastos, los seguros, ¿no? Por ejemplo, puedes deducir impuestos de eso y mucha gente no lo sabe. Hay como cierto tipo de educación que creo que podría ayudarnos a ser adultos mucho más funcionales si nos la dieran tipo en la prepa, se cuenta el último año, ¿no? Porque todo es enfocarnos en qué quieres ser y qué vas a estudiar, pero pues hay otras cosas que también tienes que saber, ¿no? Sí, claro, gracias. ¿Cuál es la parte más complicada de su trabajo? La parte más complicada de mi trabajo yo creo que es la parte política. ¿Sí? O sea, al final de cuentas yo soy oposición. Hay quien dice que ser oposición es más divertido que ser gobierno, porque el gobierno es la piñata y tú eres el palo, ¿verdad? Pero cuando eres una oposición pues que tiene tan poquita representación, pues luego es un poco más complicado, ¿no? O sea, yo... y creo que también ser mujer es un reto en la política. Por ejemplo, yo soy la legisladora que tiene mayor número de intervenciones en la tribuna, porque yo soy la única que se sube a debatir con los hombres. O sea, más bien soy la única que se sube a debatir en general. Pero a veces, pues es difícil, ¿no? Como, por ejemplo, me subo yo y se suben 3, y luego me subo yo y se suben 4, entonces a veces pareciera un ring. Pero bueno, así es. ¿Con cuáles normas y leyes no está de acuerdo y por qué? ¿Con cuáles normas y leyes no estoy de acuerdo? Bueno, creo que hay mucha legislación que le falta armonización. Por ejemplo, ya sé que va a ser un tema muy controversial y más para la escuela de la que ustedes vienen, pero yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Ahorita la Suprema Corte acaba de despenalizar el aborto a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que del Código Penal se quita el delito, ¿no? Entonces ya no puede ser perseguido y no puede ser castigado. Pero, por ejemplo, aquí en Querétaro pues se sigue contemplando como un delito. Entonces hay mujeres que todavía les inician carpetas de investigación por el delito, cuando ya la Suprema Corte ha dicho que no puede ser catalogado como delito. Claro, hay diferentes tipos de aborto y por eso el criterio es específico y establece cómo debería de quedar el tipo penal. Sin embargo, pues por ejemplo aquí en Querétaro, a pesar de que está la iniciativa ya presentada, pues no se ha tocado el tema, ¿no? Gracias. ¿Usted conoce el concepto de veto? El veto, sí, el veto lo hace el gobernador. Les voy a explicar igual rápido el proceso legislativo. Tú presentas la iniciativa como diputado. Quien tiene facultades para presentar las iniciativas es el gobernador, los diputados, la presidenta del Poder Judicial y creo que ya, nada más. Entonces, bueno, presentas la iniciativa, turna la iniciativa a la comisión que le corresponda. Hay 25 comisiones en esta legislatura y son 25 porque somos 25 diputados. Entonces, cada diputado preside una comisión, es secretario de otra comisión y es integrante de otra comisión. Entonces, estamos en 3 comisiones cada uno de los diputados. Dependiendo del tema, se turna la iniciativa. Supongamos que si es la reforma del Código Penal, pues se va a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ¿no? Eso es como debe de ser. Hay veces que se va a otras comisiones que no debería de irse, pero bueno, el punto es, la mesa directiva la turna. Una vez que entra a comisión, la comisión la analiza, la estudia y la discute, y entonces se pone una fecha para que la comisión vote si se aprueba o no se aprueba, y ahí es el primer filtro, digámoslo. En comisión se dictamina si se aprueba la iniciativa, se modifica la iniciativa, bueno, se aprueba con modificaciones o se desecha. Entonces supongamos que ya pasó la comisión, así como estaba la iniciativa, y luego se va al pleno. En el pleno, los 25 diputados la discutimos, la analizamos, debatimos, y también se somete a votación, tiene que estar aprobada por mayoría,
Y una vez que se aprueba en pleno, lo que sucede es que se manda al Poder Ejecutivo, al gobernador, para que él la publique en la Sombra de Arteaga, porque va a tener efectos esa ley una vez que haya sido publicada en la Sombra de Arteaga. Si no está publicada, no tiene efectos, porque eso es lo que le da el principio de la publicidad. O sea, una vez que es pública es cuando la puedes aplicar. Puedes regresarla con modificaciones, porque dice esto no está bien, se regresa al Poder Legislativo y vuelve a comenzar el mismo proceso. Y lo último es, la puede vetar, es decir, ahí se quedó. De hecho, el año pasado hicimos una reforma al 30% del Código Penal, y el gobernador la regresó porque había un error por ahí muy grave, entonces tuvieron que regresarla y volvió a pasar por todo el proceso. Y que haya vetado, no ha vetado ninguna todavía. Se le pedía que vetara la ley de alcantarillado y la ley de agua, pero pues no se veta. ¿Nos puede explicar también algo rápido sobre la creación de las normas? Si usted sabe. Pues justamente eso, surgen primero de una necesidad. Entonces, bueno, es una clase de derecho, supongo que les han dicho esto, pero las normas no surgen, no podemos pensar en un futuro, no podemos decir, ay, yo creo que en un futuro va a haber carros que huelen, vamos a hacer una ley para los carros que huelen. Eso sería muy raro porque pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, generalmente pasa algo y con base en eso es que se crean las leyes, ¿no? Por ejemplo, el Código de Comercio surge como por ahí de 1994 y obviamente regulaba pues las relaciones entre comerciantes y particulares y la compraventa, etc. Nadie sabía que iba a existir el e-commerce. Hoy existe el e-commerce y entonces esa ley se tiene que modificar para regular también el e-commerce, ¿no? Entonces las normas surgen a partir de la necesidad de las personas y obviamente se tienen que ir modificando durante el tiempo o conforme va pasando el tiempo, porque justamente se tienen que adaptar a las necesidades. No es lo mismo hoy que hace 5 años, que hace 10, que hace 15, que hace 10. ¿Le gustaría hablarnos sobre el fuero institucional? ¿El qué? El fuero constitucional, perdón. Pues el fuero constitucional es justamente, lo que pasa es que ese surge para que no existan perseguidos políticos. Como esto es un tema político, y supongamos, yo me subo a tribuna y hago un posicionamiento en contra del gobernador o del presidente, en el caso de los federales. Para que no haya como esta persecución política de, pues entonces te creo un delito y te meto a la cárcel porque no me gustó que me dijeras X cosa. Por eso surge el fuero. Tienes el fuero, entonces no te pueden comenzar a procesar por un delito hasta que te quiten el fuero. Y es para evitar estas prácticas autoritarias. Okay. Esa es la razón de ser. Okay, gracias. Y por último, ya para acabar, ¿usted qué es lo que más disfruta de su trabajo? Así. Esto, platicar con la gente, pues compartir un poquito, ¿no?, de la experiencia que tenemos y sobre todo, bueno, yo soy una apasionada de las leyes, es mi carrera, es lo que yo además hice durante mucho tiempo y creo que eso, poderme acercar a la gente, poder hacer algo que haga una diferencia en su vida y pues, sobre todo en las leyes. Okay, muchísimas gracias. De nada. Gracias.